El día de hoy, que es el proyecto de ley que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Es la única cuestión que hay en cuenta. Avanzaremos lo más posible en ella. Ahí está la tabla. Se ofrece, señor secretario, sí. estamos en tabla entonces, sí, exactamente. por favor. Presidente, para el día de hoy se han señalado 3 puntos para la tabla. En primer lugar, escuchar la opinión de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior, FENAMINSA, la FENAMINSA, en relación con el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Eso sería el primer punto. Para eso se ha convocado a sus representantes, que se encuentran el presidente Esteban Tumba y el secretario nacional, señor Cristian Insunza. Están por Zoom. Sí, muy bien. Están por Zoom. Y para eso la sesión se había dispuesto un tiempo de 25 minutos para conocer la opinión de ellos. Muy bien. Muchas gracias. Entonces vamos a preguntarle a los miembros, a los dirigentes de FENAMINSA, a quienes saludo con mucho afecto. Yo alguna vez tuve que tratar con esa organización cuando era ministro del Interior, así me alegra mucho verlos bien. ¿Y cuál de los dos va a hablar, por favor? ¿Quién de los dos va a hablar, don Cristian o don Esteban? Buenos días. Vamos a compartir la presentación. Muy bien. Ya estamos acostumbrados a las presentaciones en el Congreso, por lo tanto, me incorporo a la sesión. Adelante, por favor. Tenemos funcionarios que trabajan en migraciones, tenemos funcionarios de prevención del delito que han estado en las poblaciones durante el trabajo que han tenido que desarrollar. Tenemos funcionarios que nos nutren de mucha información. Y lo que nosotros venimos a decir acá es que, en primer lugar, estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo en la creación de un Ministerio de Seguridad Pública. ¿Ya? Y lo decimos así. Esto es producto de la reflexión interna de la Federación. Estamos de acuerdo en la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, sin otro apellido. ¿Por qué? Porque creemos que el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública debe hacerlo, pero sin complejos. Y nos parece que es sumamente importante que esto sea de esa manera. Esto que estoy enunciando lo va a desarrollar más detalladamente nuestro secretario general, que además es dirigente de la Asociación de Funcionarios de Prevención del Delito. Pero nos parece sumamente importante dejar bien sentados estos temas. Uno, sí, creación del Ministerio de Seguridad Pública. Y dos, seguridad pública sin complejos. Por favor, secretario. Presidente, y a la Comisión, por su intermedio, agradecer el espacio que nos dan para poder plantear nuestros comentarios, observaciones al proceso. Lo primero que queremos señalar tiene que ver con el diagnóstico actual, a propósito de esa vinculación entre prevención y control, que a nuestro juicio no queda tan bien abordada por el proyecto y que hoy día es una demanda súper compleja, que tiene muchos ribetes, a propósito de que cuando uno mira la oferta en materias preventivas que tiene el Estado chileno, puede observar que hoy día hay muchos organismos estatales que desarrollan labores de prevención, particularmente. Desde la escuela, que es el instrumento de prevención más básico y más universal, y de ahí tenemos los servicios de salud, en nuestro propio ministerio, por ejemplo, el Servicio Nacional de Prevención de Desastres, que desarrolla labor preventiva, el SENDA, que en términos de la oferta del Ministerio del Interior es hoy día el organismo que provee una mayor oferta en materias de prevención del delito, por nuestro lado, donde se desarrollan una serie de acciones de prevención, tanto a nivel social como situacional, pero también, por ejemplo, hay inversiones en prevención en otros organismos del Ministerio, le hace Subdere, que financia algunos proyectos que se vinculan, por ejemplo, con alumbrado público, accesibilidad, equipamiento comunitario, y que tiene también un rasgo preventivo. Ahora, cuando uno observa cómo se ha desarrollado esta labor preventiva a través del Estado, esto siempre se ha hecho, digamos, de manera inorgánica, es decir, todos estos organismos que desarrollan acciones de prevención se desarrollan de manera autónoma en coordinación principalmente con los gobiernos locales. Es decir, la oferta del SENDA hoy día baja a través de los municipios, nuestra oferta como prevención del delito
también baja a través de los municipios. Sin embargo, no se genera un espacio de coordinación entre toda esa oferta y por lo tanto eso, digamos, en el territorio pierde efectividad. Toda vez que, tal como lo señalamos en la minuta que le enviamos, los municipios no necesariamente tienen la capacidad, ¿cierto?, de abordar las materias de prevención y seguridad pública en territorios particulares, y eso está sujeto a veces, muchas veces, a necesidades de otra índole y que no tienen que ver con la necesidad del gobierno central de proveer, por un lado, cierto nivel de seguridad y vigilancia policial, y por otro lado, una oferta en materia de prevención que sea más integral y que aborde también a las personas, ¿cierto?, o a los ciudadanos y ciudadanas que son sujetos de esa política de prevención de manera más integral. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos los casos vinculados con inicio de carreras delictuales, nos podemos dar cuenta que muchos de ellos también tienen consumo problemática de sustancias, también abandonaron su carrera escolar, es decir, tienen una deserción escolar, y se acumulan, ¿cierto?, en esas personas que hoy día son nuestro foco en materia preventiva, una serie de factores de riesgo que dependen de agencias distintas y que resulta muy complejo poder coordinar el desempeño de ese conjunto de agencias, tanto mirándolo a nivel de una persona en particular, pero también a nivel de las comunidades. Hoy día, por ejemplo, las escuelas están saturadas de programas que bajan a través de ellos en materias, por ejemplo, preventivas, en materias de prevención de violencia escolar, pero sigue habiendo una ausencia de un espacio de coordinación que pueda, por un lado, ¿cierto?, hacer más eficiente la inversión en materia de prevención y también hacer más eficiente los recursos de control y de orden en este proceso, ¿cierto?, de brindar de proveer, ¿cierto?, el derecho a la seguridad y también desplegar acciones de materia preventiva. Sin embargo, cuando vemos el proyecto de ley, podemos notar que está bien desarrollada la materia que tiene que ver con el control civil de las policías. Creemos que eso es uno de los puntos fuertes del proyecto de ley, pero está poco trabajada y genera ciertas complicaciones la incorporación de las materias de prevención en el marco de un ministerio que debe enfocarse en la seguridad, a nuestro juicio, ¿cierto?, y en la seguridad y en el control del espacio público. En ese sentido, ¿cuál es nuestra propuesta? Y siendo muy sintéticos, podemos, obviamente, a requerimiento de la comisión, poder profundizar en cada uno de los puntos que estamos aquí señalando. Nosotros creemos que el proyecto trae aparejado un concepto del Sistema Nacional de Seguridad. Ese concepto a nosotros nos hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque hoy día, ¿cierto?, el espacio de coordinación en materia de seguridad está dado por lo que establece la Ley 20.502, que es el Consejo Nacional y los Consejos Regionales de Seguridad Pública. Pero esos consejos no tienen recursos propios, tienen que llevar adelante una agenda sobre la base de la intersectorialidad y también confluyen una serie de actores con requerimientos distintos de manera voluntaria. Por ejemplo, en el caso del espacio regional, y eso dificulta, digamos, el despliegue de la oferta pública en esa materia. Creemos que la instalación de un Sistema Nacional de Seguridad que dependa del Ministerio de Seguridad Pública potenciaría efectivamente, por un lado, la labor principal de las policías que tiene que ver con control y persecución de los delitos y resguardo de la seguridad pública, y también articularía de mejor manera las labores preventivas de la policía, que tienen que ver específicamente con cuestiones que se relacionan con la seguridad pública. Esa es la labor preventiva de las policías a nuestro juicio. Todas las otras labores preventivas coordinadas le darían más sentido a esa labor preventiva que deben desarrollar las policías en materia de seguridad específica, porque como lo decíamos al principio de la conversación, la política de prevención supera los límites de la seguridad y debe estar atenta a toda situación que pueda generar conflictividad social, que pueda amenazar la convivencia y la paz en la cual se desarrollan los ciudadanos. Y por otro lado, ¿cierto?, un Ministerio del Interior que asume la tarea de prevención, la articulación de esa tarea de prevención, que pone a disposición toda su oferta programática para el despliegue de esta labor de prevención. Hoy día, por ejemplo, la representación del Ministerio del Interior acaba en las delegaciones presidenciales provinciales, ese es nuestro órgano más desconcentrado, y hoy día las delegaciones presidenciales provinciales, por ejemplo, no tienen un rol en materia de prevención, en materia de articulación de aquellas agencias y organismos que se desarrollan en el territorio. En ese sentido, nosotros, digamos, en la propuesta,
planteamos, ¿cierto?, una serie de configuraciones que tienen que ver con la orgánica ministerial en materia de seguridad pública y de prevención. Consideramos que hay discusiones pendientes en el proyecto de ley que resultan fundamentales para el adecuado despliegue del Ministerio de Seguridad Pública. Por ejemplo, las materias que tienen que ver con inteligencia, por ejemplo, las materias que tienen que ver con pasos fronterizos. Nosotros planteamos, por ejemplo, que la actual unidad de pasos fronterizos que depende del Servicio de Gobierno Interior debiera estar alojada en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, generando articulación, ¿cierto?, a través de el traspaso de información, por ejemplo, del Servicio Nacional de Migraciones, que debiera estar en el interior también, a propósito de que tiene que ver con la seguridad interior. Materias como, por ejemplo, la ciberseguridad debiera estar abordada con una competencia específica en este ministerio y ahí, por ejemplo, incorporar unidades que hoy día funcionan en el Ministerio del Interior, el Banco Unificado de Datos, por ejemplo, que depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito. No queda claro en el proyecto de ley cuál sería su dependencia y su rol en materia de esta articulación del Ministerio del Interior. Del mismo modo, en materia de inteligencia, debiéramos, por ejemplo, considerar la articulación de los organismos de inteligencia actual, el Servicio Nacional de Aduanas, la Unidad Financiera del Ministerio de Hacienda, o, por ejemplo, los cuerpos de inteligencia al interior de Gendarmería de Chile, entre otras cosas. ¿Qué es lo que eso generaría a nuestro juicio? Por un lado, la experiencia internacional nos indica que las materias de prevención y convivencia ciudadana normalmente quedan alojadas en el Ministerio del Interior, que no necesariamente se llama Ministerio del Interior, muchas veces se llama Ministerio de Gobierno, y el desafío de generar la convivencia ciudadana, ¿cierto?, a través de la participación ciudadana, del vínculo con los territorios, del financiamiento de iniciativas territoriales focalizadas, recae normalmente en estos ministerios del Interior o de Gobierno, que buscan, por un lado, implementar el programa de gobierno y también generar mayor nivel de gobernabilidad y evitar la conflictividad social, principalmente en las comunidades que deben ser priorizadas a propósito de sus problemas de seguridad o de sus problemas de acceso a recursos de distintas índoles. Presidente, quedamos a su disposición para profundizar en lo que usted requiera. Agradecemos el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo quiero hacer alguna, porque en realidad ustedes han y me parece muy bien, y tomamos nota de todas sus tomamos nota de todas sus prevenciones y sus puntos de vista. El tema, por ejemplo, del sistema de seguridad pública está de alguna manera planteado, no se ha considerado todavía demasiado crear una nueva institucionalidad llamada sistema, pero la forma en que está diseñado el ministerio creo que apunta en esa dirección. Pero la pregunta mía en realidad tiene que ver con el ministerio tal cual está hoy, porque finalmente hay una parte importante del Ministerio del Interior que pasa a otro ministerio. ¿Y cómo está viendo la FENAMINSA esa situación? No tanto desde el punto de vista gremial, porque desde el punto de vista gremial hay organismos que han tenido esas divisiones, esas separaciones y se han mantenido tal cual en la organización gremial. Por ejemplo, el más reciente, el CENAME, ¿no? CENAME se han creado 2 servicios en ministerios distintos y sin embargo se mantiene la misma organización sindical. Así que no es tanto esto la pregunta, sino cuál es la percepción de ustedes acerca de qué es lo de cómo queda la estructura de gobierno, por así decirlo, más bien. Esa sería la pregunta que quisiera hacer yo. Muy bien. En nuestra visión, que tal como usted menciona, presidente, escapa de lo estrictamente sindical, y porque la reflexión nuestra tiene que ver más con los intereses del país, apunta hacia lo siguiente. Todo apunta a que la conformación que está indicada en el proyecto de ley no es la más conveniente. A nuestro juicio, la configuración más conveniente tiene que ver con que las competencias o funciones que están alojadas en la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior y otras competencias relacionadas que están en la Subsecretaría del Interior debieran migrar hacia este nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Algunas de las competencias que están hoy día en la Subsecretaría de Prevención del Delito también, pero en lo grueso
prevención del delito debiera quedar en interior, porque las otras áreas de interior están muy estrechamente relacionadas con ello. Entonces, consideramos que sería un despropósito desde el punto de vista de la posibilidad de articulación, pero además porque el peso y la carga de la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública es enorme y hay que poner el foco en el tema del control y la seguridad pública en ese ministerio. Ese es el foco. Y es, por lo demás, cómo la ciudadanía va a evaluar. La ciudadanía no va a evaluar a 30 años plazo si la convivencia mejoró o no. La ciudadanía va a evaluar si la oportunidad, por ejemplo, los tiempos de demora en la reacción ante un delito disminuyeron, si los delitos disminuyeron, va a evaluar por ahí, y esas son evaluaciones de un plazo más corto. Entonces, esa tarea es enorme. Y cuando uno pone al lado de esa tarea enorme los temas preventivos de solo un área de lo que está haciendo Interior ahora, esa área pierde demasiado, pierde absoluta relevancia. Entonces, consideramos que es mucho mejor mantenerlo en Interior, independiente que hay algunas competencias y funciones que deben emigrar hacia el Ministerio de Seguridad Pública. No sé si quiere profundizar. Sí, consideramos que, por ejemplo, es fundamental que se articule la oferta preventiva que se relaciona con seguridad pública. Eso es central y no necesariamente el tener al organismo que hoy día tiene el nombre, digamos, de prevención del delito, que es la subsecretaría, dentro del Ministerio de Seguridad Pública hace que ese acápite, ¿cierto?, de convivencia ciudadana pueda darse como se espera. Consideramos que la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene mucha más potencia en el marco de un Ministerio del Interior que asume la tarea de prevención desde una perspectiva más integral y que logra, por ejemplo, coordinar los esfuerzos del SENDA, de las delegaciones presidenciales y de la Subsecretaría de Prevención del Delito y parte también de la inversión que hace Subdere en una misma política nacional de prevención que pueda tener real impacto en los territorios, porque hoy día al estar disgregada esos esfuerzos estatales, el impacto se reduce. Muy bien, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, yo puedo asegurarles que los puntos de vista de ustedes van a ser considerados en la discusión, que como ustedes saben tenemos los días lunes en la tarde en el Senado de Santiago y para tanto los comentarios que han hecho hoy día como los textos que nos han hecho llegar por escrito. Así que quiero agradecerles su presencia y esperamos tener otras oportunidades para conversar sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señor secretario, segundo tema, por favor. Señor presidente, el segundo punto de la tabla es continuar con la discusión en general del proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional, que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Para este punto han sido invitados el ex senador, señor Felipe Arboe, y también del Ministerio Público, el director de la Unidad de Drogas, señor Mauricio Fernández, y del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, el Coordinador Nacional de Ciberseguridad, que se encuentra con nosotros, señor Daniel Álvarez, y la asesora jurídica y legislativa de la coordinación, la señora Michelle Bordachar, que también está con nosotros acá en la sala. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio a esta conversación con el senador Felipe Arboe, el ex senador Felipe Arboe. Yo quiero hacer dos alcances, ¿no? El primero es que, como yo señalaba hace unos días atrás, el tema de la ciberseguridad ha sido tratado por este Congreso de manera exactamente al revés de lo que debería ser. Primero debería ser la ley marco, después la protección de datos personales y luego la persecución de los delitos cibernéticos. Esa última ley ya está completa. La protección de datos personales en realidad no sé si habrá salido ya del Senado, creo que tendría que haber salido ya. Y creo que ha vuelto todavía a la Cámara para el siguiente trámite, ¿no? En cambio esta ley se está empezando a tratar ahora, se ha empezado a tratar ahora recién. Ese es lo primero. Segundo, hubo un cierto problema porque tratamos de constituir comisiones unidas para este proyecto entre defensa y
seguridad pública. Como eso no fue posible, Defensa lo trató en general y lo aprobó en general. Sin embargo, el acuerdo que hubo en sala es que lo iba a ver en general la comisión, que esta comisión lo iba a ver en general y luego íbamos a constituir una comisión de Comisiones Unidas de todas maneras para la discusión en particular. Así que esta presentación del senador Arboe y de los representantes del Ministerio Público es son las últimas relativas a la votación en general en la Comisión de Seguridad Pública. Yo quiero además decir que mi propuesta de invitar al senador Arboe porque es la única persona que yo recuerdo en el Congreso que ha estado en los tres temas. En este tema de la estructura, en el tema de la protección de datos personales y en el tema de la ley que armoniza con el convenio de Budapest. ¿Y en la convención también? Exacto. En la convención también estuvo, efectivamente, donde este tema también se discutió. Me recuerda aquí el senador Quintana. Así que sin más preámbulo le doy la palabra a don Felipe Arboe. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los integrantes de la comisión. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes, saludar a los otros invitados, agradecer la consideración por la invitación. Tal como señalaba usted, presidente, creo que es clave entender que cualquier regulación que queramos hacer y que sea eficaz en materia de control del cibercrimen requiere entender que la ley es uno de los instrumentos necesarios para poder sacarla adelante. No obstante, tal como usted señalaba, esta ley de ciberseguridad, que tiene avances importantes, como voy a señalar, y algunas observaciones también, tiene que ser complementada necesariamente con la ley de protección de datos personales que hoy día está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional y que esperamos sea prontamente despachada, toda vez que parte importante de los bienes obtenidos o buscados por los cibercriminales son justamente datos que permiten, digamos, hacer un conjunto de acciones criminales que les reportan importantes ganancias. Y ciertamente celebro lo que ha hecho el Congreso en el sentido de poder despachar la ley de delitos informáticos, toda vez que permitió actualizar el marco de persecución, el marco jurídico para la persecución penal de este tipo de delitos que databa del año 1993. Dicho lo anterior, entonces, entrando en materia, algunos elementos de contexto. Entre 2020 y 2021, el costo promedio de las brechas de seguridad aumentó en un 10%, desde 3,8 a 4,2 millones de dólares, según lo que nos señala el reporte de IBM. En aquellas compañías con teletrabajo, el costo de las brechas fue en promedio $1 millón más alto. La tendencia sigue siendo que el área más perjudicada por los altos costos de las brechas de seguridad es salud, con un promedio global de $9 millones. Desde el punto de vista nacional, solo en el primer semestre del año 2021, según la Policía de Investigaciones, se registraron más de 2.000 millones de incidentes que se pueden referir entre ataques y otros en materia cibernética. Según la PDI, el ciberdelito más investigado fue la estafa, el sabotaje informático y la adquisición o almacenamiento de material pornográfico infantil. Y estos tuvieron un porcentaje de alza de entre 30, 45 y 55% respectivamente. El gran problema lo representa, por un lado, la antigua legislación de delito informático, que evidentemente ya ha sido modificada. No obstante, los casos que están investigándose con anterioridad a la entrada en vigencia se siguen rigiendo por las normas anteriores. En consecuencia, a contar de la vigencia de esa ley, evidentemente vamos a tener un aumento también de las potestades o facultades del Ministerio Público y, por cierto, también de las sanciones asociadas. Otra complejidad de la persecución penal de los ciberdelitos consiste en el ámbito cautelar, por cuanto el cibercriminal no se caracteriza por nutrir prontuario antecedente, en estricto rigor, y además como es un delincuente inmediato, es decir, no es inmediato, no está presente físicamente, es mucho más complejo para el Ministerio Público dar con una sanción de medida cautelar ante los jueces, todas que en general no tienen antecedentes penales previos. Ahora, dicho lo anterior, creo que es evidente que tenemos en Chile un tremendo problema, y que quedó manifiesto, por ejemplo, con el hackeo que sufrió en su oportunidad ni más ni menos que la División de Gobierno Digital, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, que tuvo un resultado la intromisión en 500.000 claves únicas.
que no nos olvidemos que son los validadores que ha exigido el Estado de Chile para un conjunto de trámites en línea. En consecuencia, es extremadamente compleja la situación. Y el autor, bueno, fue un estudiante de ingeniería de 26 años de Limache, digamos, que tuvo la posibilidad de acceder y alterar o volver a acceder a esas 500.000 claves únicas. A nivel comparado, las experiencias o las consecuencias pueden ser incluso peores a nivel de administración del Estado. Recordemos que en el caso del conflicto ruso-ucraniano, uno de los principales problemas que tuvo el gobierno ruso fue más de 50.000 ciberataques, digamos, durante los primeros meses y semanas del conflicto bélico, justamente con el objetivo de impedir, digamos, el desarrollo de un conjunto de acciones no solo bélicas, sino también de prestaciones a su población. Bueno, desde el punto de vista de la experiencia comparada, si uno tuviese que mirar, digamos, algunos efectos, en el caso del 2012, Dropbox, que sufrió un ataque donde 68 millones de usuarios se vieron afectados en sus correos y contraseñas, ¿no es cierto? Y recién en 2016, es decir, 4 años después, se hizo público. O el Banco de Chile, en nuestro país, año 2018, con el robo, con una afectación bastante grave. Y también, como no olvidarlo, el Banco de Estado recientemente, digamos, que significó la interrupción incluso de las operaciones en un momento determinado. En el ejemplo colombiano, por ejemplo, existe el Plan Nacional de Protección de Infraestructura Crítica y Cibernética, que define un marco de gobierno, roles, responsabilidad y un conjunto de niveles, alerta y actuación, notificación y respuesta frente a eventos de ciberseguridad asociados a sectores críticos. En España existe el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas, que se articula en torno a la conformación del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, orgánica en la cual coexisten y trabajan mancomunadamente actores públicos y privados. Estados Unidos también tiene el llamado National Infrastructure Coordination Center, que forma parte de la División de Seguridad e Infraestructura de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, así como el Centro de Operaciones Nacionales del Departamento de Seguridad Interior, con un funcionamiento permanente y coordinado que permite compartir información situacional sobre infraestructura crítica federal. En Estonia, el Cyber Security Council es el encargado de aportar, por ejemplo, una cooperación más fluida entre los diversos organismos públicos del país, al tiempo de velar por el cumplimiento de metas de estrategia de ciberseguridad desde el punto de vista más bien de la organización pública y privada. El Reino Unido también tiene el National Cyber Security Center, que respalda a organizaciones críticas del Estado. Ahora bien, respecto del proyecto de ley, en primer lugar, si es discusión en general, creo que este es un proyecto que ojalá pudiese aprobarse rápidamente en su discusión en general. No obstante, en la discusión en particular, debiésemos quizás observar algunos elementos. Y he querido, y esto es tremendamente injusto, porque hay un conjunto de elementos que son muy positivos del proyecto, pero que en el documento que les voy a adjuntar con posterioridad a la presentación, los vamos a dejar consignados. Pero dado el tiempo, solo me referiré a algunos elementos que creo que son relevantes y que podríamos modificar, digamos, la discusión en particular. En primer lugar, cuando uno habla de las definiciones, en el artículo 2, en el numeral 15, se habla de servicios esenciales. Y es muy importante determinar cuáles son los servicios esenciales. Mi sugerencia es que, dado como está estructurado el conjunto de definiciones de servicios esenciales, por ejemplo, debiera quedar una famosa norma genérica que diga aquellos también que sean calificados como estratégicos por la autoridad. Toda vez que, si uno observa de la definición de servicios esenciales, por ejemplo, no está nuestra industria del cobre, cuya paralización o ataque puede significar una afectación estructural de la economía nacional, por ejemplo, ¿no? Luego, cuando se habla de principios, en el artículo 3, me permito señalar, por ejemplo, en el numeral 8, que habla de las sanciones supletorias. Evidentemente, aquí se establece que el régimen de esta ley va a ser supletorio, es decir, lo ve a nivel de principios, lo ve en el artículo 3, lo ve en el artículo 7 a través de las facultades normativas y también lo ve en el artículo 8 a propósito de la definición de la agencia. Y creo que eso no es adecuado. Creo que este debería ser el marco general aplicable al sector público y al sector privado y que exista una coordinación entre la agencia y las autoridades reguladoras sectoriales, pero dejar de manifiesto
que las normas establecidas en esta ley serán supletorias a lo que diga, por ejemplo, la CMF o el CERNAC u otra autoridad regulatoria, o el regulador, por ejemplo, sanitario, o el regulador eléctrico, o el regulador de telecomunicaciones, va a transformar esta ley en una ley de escasa aplicación. Y como bien sabemos aquellos que hemos estado en algún minuto en las esferas del sector público, si no hay poder, no hay capacidad de gestión. Y por eso me permito señalar que tanto en el artículo 3º, en el 7º y en el 8º se establezca que esta ley no es supletoria, que la agencia no es supletoria, sino más bien que la agencia actúe como un elemento, una institución de coordinación, que en su estructura orgánica, tal como establecen los artículos siguientes, se incorporen al regulador sectorial, pero que no quede, digamos, sometida esta agencia a lo que diga el sectorial, sino que se trabaje en conjunto, porque va a ser muy importante, por ejemplo, si el regulador sectorial establece una norma particular en materia de ciberseguridad con estándares, que podría ocurrir, que no sea compatible con el estándar global que está exigiendo la Agencia de Ciberseguridad, en la práctica lo que diga esta última va a ser letra muerta. Y va a haber además diferencia de criterios desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista sancionador. Y es más, en las investigaciones penales que el Ministerio Público lleve adelante, cuando requiera, por ejemplo, la participación de la autoridad sectorial a una autoridad especialista en la materia, como elemento probatorio, vamos a tener o podríamos tener diferentes criterios en la interpretación de la norma o la aplicación o la fijación de estándares o lo que se entiende por estándares mínimos garantizados en la infraestructura crítica de información, por ejemplo. En consecuencia, creo que la principal observación que yo haría en esta primera participación en esta comisión, a propósito de la discusión en general, es que cuando se discuta en particular, no se consagre la supletoriedad, digamos, de la agencia y de las potestades que tenga esta institución. Es cuanto puedo informar por ahora, señor presidente y señores senadores. Muchas gracias, senador Arboe, por su muy importante declaración. Esperamos contar con usted a lo largo de la discusión de este texto tan fundamental. Yo quiero ofrecerle la palabra al representante del Ministerio del Interior, don Daniel Álvarez, y también a Michelle Borachar, según lo prefieran, y luego al director de la unidad, al señor Mauricio Fernández, si está por ahí. Adelante, don Daniel, por favor. Señor presidente, buenos días. Muchas gracias por la invitación, señores senadores. Nosotros compartimos parte importante de las observaciones que hizo el ex senador Arboe en dos sentidos. Uno, las definiciones efectivamente tal cual están expresadas en el proyecto de ley relativas a infraestructuras críticas, y lo comentamos la semana pasada. Creemos que hay mejores marcos normativos de referencia que nos pueden llevar a considerar el concepto de servicios esenciales, operadores de importancia vital, que es una fórmula mucho más dinámica de entender aquellos sectores de la economía o aquellos sectores de la sociedad que requieren de obligaciones especiales en materia de ciberseguridad. Yo creo que ahí compartimos fuertemente el comentario del ex senador Arboe. Lo mismo nos pasa respecto a al carácter supletorio. Estamos de acuerdo con el comentario de que necesitamos que la Agencia Nacional de Ciberseguridad sea el órgano rector de la ciberseguridad en Chile y que se coordine, o que incluso estamos evaluando la figura de la supervisión respecto a los entes regulados por reguladores específicos, para efecto que la eficacia material de las disposiciones que genere, tanto las leyes como las instrucciones generales, instrucciones particulares y normas técnicas, tengan la mayor penetración en la sociedad posible. En ese sentido estamos de acuerdo con el comentario de que si lo dejamos de carácter supletorio, la fuerza de la agencia se va a reducir de manera considerable. Y también otras consideraciones que estamos viendo y que estamos trabajando en el Ejecutivo respecto a las indicaciones es cómo simplificamos la estructura orgánica, que nosotros también lo mencionamos en la sesión pasada, de manera tal de que la agencia sea una institución dinámica y que tenga la capacidad de hacerse cargo de los diversos desafíos y también del cambio tecnológico. Nosotros no compartimos la parte del proyecto de ley donde se abunda en exceso en definiciones técnicas, porque consideramos que puede pasar que en un corto tiempo el escenario técnico cambie y la ley quede obsoleta por ese sentido. Por lo tanto, estamos buscando también ampliar o incorporar la dimensión de neutralidad tecnológica en la ley, de manera tal de que lo que se regulen sean procesos
procesos, lo que se regulen sean resultados, y también ampliar el ámbito de aplicación de la ley para todo el sector público y todo el sector privado. No compartimos esa restricción que tiene el proyecto de ley de que solo se aplicaría a aquellos que sean declarados infraestructura crítica o las denominaciones que hace, porque consideramos que hoy día, dado el estado de avance y dado el nivel de penetración de las tecnologías digitales, es necesario que obligaciones en ciberseguridad tengan todos, con mayor o menor intensidad, con un régimen de exigencias diferenciados según la importancia del operador o la importancia del servicio esencial, y por eso compartimos también en ese punto la presentación del ex senador Arboe. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Álvarez. No, pero todavía. Vamos a dar la palabra entonces a don el Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a todos los honorables senadores, a la Secretaría, al representante del Ministerio del Interior y al ex senador Arboe. Parto por ahí. Este es un proyecto no exactamente de cibercriminalidad, pero creemos como Fiscalía que es importante decir algo a estas alturas, porque compartiendo absolutamente los comentarios del ex senador Arboe, creemos que un sistema como este tiene mucha relación finalmente con la persecución penal, y por eso en el estado del debate, que es una discusión todavía en general, nos parece muy importante y respaldamos que este proyecto avance y que pueda entrar a discutirse en el detalle de cosas que hay que mejorar, pero nos parece importante que esto adquiera un estatus legal, todo el sistema de tratamiento de los incidentes de seguridad informática y haya una regulación precisa respecto de la estructura general de funcionamiento, y eso como Fiscalía lo respaldamos. Nos parece importante, y esas son las observaciones gruesas que podemos hacer por ahora sin perjuicio de colaborar en la discusión en particular. Nos parece importante que un sistema como este y tenga algún nivel de diálogo, algún nivel de conexión regulada con el mundo de la persecución penal. Y esto me trae un poco al recuerdo otros sistemas que operan, digámoslo así, en un escenario distinto al de la persecución penal, pero que finalmente tienen relaciones que es mejor darle algún nivel de regulación. Y lo digo explícitamente respecto, por ejemplo, al sistema de inteligencia nacional, en cuya regulación no hay mayor tratamiento de la relación de ciertas cosas que pueden tener un alcance penal, y el sistema se instala sin una regulación concreta respecto de la necesidad de traspaso de información de un ámbito a otro. Acá es un tanto distinto, pero también es relevante a nuestro juicio que frente al tratamiento de múltiples incidentes de ciberseguridad que además pueden tener alguna connotación penal, haya alguna fórmula que permita conciliar esos dos mundos, porque en el mundo de la Agencia Nacional de Ciberseguridad y del sistema de tratamiento de los incidentes en ciberseguridad que este proyecto de ley instala o instala legalmente, porque hay un sistema hoy funcionando en el Ministerio del Interior, este sistema tiene que hacerse cargo, a nuestro juicio, de a veces ámbitos de oscuridad hacia la persecución penal cuando no hay voluntad por razones de reputación o por razones de seguridad o por otras razones, no hay una denuncia de hechos de ciberseguridad que son además delitos, pero que nunca
llegan a la justicia o llegan a la investigación criminal a cargo del Ministerio Público porque no se colabora en ese sentido. Entonces, creemos que es muy importante avanzar en este sistema y creemos que en el debate en particular, hay que diseñar alguna fórmula que permita, cuidando el funcionamiento del sistema, permita un adecuado traspaso de información y una debida información hacia el proceso penal de incidentes. Han habido en la historia de los últimos incidentes, los últimos años, situaciones que no han sido materia de investigación porque no ha habido, digámoslo así, traspaso de información hacia el proceso penal. Entonces, eso lo remarco en este análisis primero muy, muy en general. Nos parece importante que promover esta preocupación de todas las instituciones públicas y privadas respecto del debido tratamiento de los incidentes de ciberseguridad, y creemos que este proyecto, por las adecuaciones que le va a hacer el Ejecutivo en sus propuestas vía indicaciones y también las que hagan los honorables senadores, creemos que puede mejorar bastante y que va a ser significativo en términos de un mejor tratamiento. Esto no aborda la cibercriminalidad propiamente tal. El proyecto, la ley discutida ampliamente por ustedes, 21459, fue un avance importante y ha sido un avance importante. Sin duda no va de la mano de mayores estructuras en el mundo criminal, de persecución penal, pero es un avance importante, pero cuyos resultados se van a tener que ir viendo en el tiempo, y cómo ese mejoramiento de la persecución penal también va a interactuar con este sistema que está en debate en este proyecto de ley. Así que eso en términos gruesos, señor presidente, y la disposición de la Fiscalía también para colaborar en el punto antes planteado. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Se ofrece la palabra a los señores senadores si alguien quiere hacer un comentario ulterior sobre este proyecto. Pues yo creo que, francamente, si me permiten, yo comparto la idea de que mientras más rápido lleguemos a la discusión en particular, mejor, porque ella está aprobado en general en la Comisión de Defensa. Si nosotros lo aprobamos aquí, podemos aprobarlo en general en la sala esta semana o la próxima, a más tardar, y pasar inmediatamente a la periodo de presentación de indicaciones. Así que no sé qué opinan los señores senadores, si podemos tomar la votación ahora mismo. Muy bien, tomamos la votación entonces. En general no. Lo que pasa es que los invitados ya fueron a la Comisión de Defensa y tendríamos que invitar casi a las mismas personas acá, entonces mejor nos hacemos cargo de todo este asunto y lo discutimos en general, en particular sin perjuicio de que se pueda, y además, todos han sido partidarios de avanzar en este tema y de trabajar esto. Por lo tanto, yo creo que lo mejor es que hagamos la discusión en general sin perjuicio de invitar cuando se considere necesario a las personas que indiquen los senadores y los señores senadores. Presidente, pero ¿va a haber espacio después para...? Sí, por cierto, la idea es que si alguien quiera decir algo... Yo tengo dos invitadas más, entonces me gustaría escucharlo. Ah, bueno, si tenemos las invitadas ya, perfecto, no tengo ningún problema. ¿Están aquí o no? No están acá, porque no sé quién votar. Bueno, entonces yo le propongo que escuchemos los dos invitados que propone el senador Quintana, si hay algún senador... Si alguno no, es que da lo mismo en realidad, si no, perdón, será buen Chumilla. Presidente, creo que se había conversado en alguna instancia con el Ministerio de Defensa la posibilidad de hacer comisiones unidas para verlo en particular. Exacto. O sea, una vez que lo apruebe la sala en general, después hacemos comisiones unidas con Defensa. Y escuchamos en todo caso primero... Y ahí escuchamos a todos los que sea necesario. Estoy a lo que ustedes me digan, si ustedes prefieren que votemos en la votación ahora mismo para ir entre tanto, pero ahí me hubiera gustado escuchar a las dos. Pero sí. Pero que hagamos la votación. No hay problema, presidente, que hagamos la votación hoy día. ¿Ya? Y que al constituir la comisión mixta la podemos claro, exacto. Si se vota ya, entonces se está atrasado.
Exacto, se despacha Sala, sí, efectivamente. Mixta, Se puede comisión unida se puede, eso lo tiene que definir la comisión unida. Exacto, eso lo vemos en las comisiones unidas. Claro, ese acuerdo. Se ofrece la Pero de acuerdo para usted, claro. Claro, es que- el informe no va a quedar constancia de... No, pero si hay... Presidente, nadie se opone a escuchar a otras personas. La palabra vale también todavía. El tema de comisión unida. No, pero si hay acuerdo en las dos comisiones de escucharla en la discusión en particular, no habría problema. Exacto. Y los dos presidentes de las dos comisiones estamos de acuerdo. Y pueden partir con eso. Entonces, en votación. La comisión unida la va a tomar la Secretaría de Defensa. En votación. Entre tanto, lo vamos a mandar a Sala. Ahora, si alcanzamos a escuchar aquí a las dos personas, yo no tengo ningún inconveniente de hacerlo, la próxima semana, por ejemplo. Siempre el juicio votarlo ya, no hay problema. Claro, lo que pasa es No que pasa nada. solamente, presidente, agregar de que si se acuerda de eso, que obviamente no hay ningún inconveniente, como esto ya va a estar enviado a Sala, no va a quedar No va a quedar constancia de lo que ellos registrado, digan efectivamente, en ninguna parte. Sí, pero no podemos ir atrasando esto. No va a quedar constancia, Bueno. porque el informe ya nosotros vamos a dar cuenta el próximo martes. Pero la Comisión Unida tiene informe también. Entonces, si a lo Sí, mismo al en final instancia... hay un solo informe final que es de la Sí. Comisión Unida. Sí. Ya, entonces Aprovechen vamos a invitarla a las Comisiones Unidas en particular. Sí, perfecto, con mucho gusto. Ya, en votación entonces, secretario. Perfecto. Señor presidente, pone en votación el proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Senador Van Rieselberghe, A favor. senador Osandón, A favor. senador Quintana, senador Buenchumilla, A favor. presidente. A favor. Resultado de la votación: por la aprobación 5 votos, ninguno en contra, queda aprobado en consecuencia en general por la unanimidad de los integrantes de esta instancia. Senador Osandón. Como vamos a invitar en las Comisiones Unidas a otras personas, sería súper bueno poner en la lista al ex senador Arboe, que tiene una visión bastante práctica. Entonces póngalo al tiro en ese listado, como invitado mío para competir con Quintana. No, lo podemos invitar para la discusión en particular, si es perfectamente posible. Hemos tenido gente que ha participado en las discusiones en particular. Aprovechemos que están sumisos. Él es la mejor persona, sin duda que es una persona muy calificada para esto. No, si lo escuché, lo que pasa es que hay cosas prácticas que él puede ayudarnos mucho en el tema más, Vamos a hacerlo, sí. más micro. Por cierto, con mucho gusto. Muchas gracias, y senador Arboe, ya que sabe que he invitado para la comisión, también para participar en las Comisiones Unidas cuando estime conveniente. Cuando usted quiere decir que usted pueda venir todas las veces que estime conveniente. Muchas gracias. Presidente. Usted dice cuándo. Muchas gracias. Vamos a pasar al punto siguiente de la tabla, entonces, señor Presidente, secretario. de la tabla está continuar con la discusión del proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional también y que regula las medidas de seguridad aplicables en las cajas de atención de público de las instituciones bancarias y financieras. Acá se han invitado de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, se invitó también del Ministerio de Seguridad Pública, al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y al Ministerio Público, el fiscal señor Sergio Soto. Agregar, presidente, que en el caso de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, según lo que se me ha indicado desde esa institución, van a exponer el fiscal, señor Juan Esteban Laval, que se encuentra conectado vía Zoom, acompañado de el señor Cristian Vega, que es el gerente de operaciones de la Asociación de Bancos. El presidente y el gerente general de esta entidad no pudieron asistir ya que se encuentran en una reunión con el ministro de Hacienda y no van a poder terminar esa reunión antes de este momento. Si le parece, presidente, partiríamos con la Asociación de Bancos. Yo no sé si corresponde hacer primero una narración de qué se trata el proyecto o ya está, como ya lo parto de la base, ya está hecho eso ya. Ok. Entonces empecemos con el presidente de la asociación. Sí, esto ya se dio cuenta hace un tiempo, pero yo voy a permitirme 5 minutos, senador, si le parece. Una moción. Bueno, este proyecto en realidad es un primer proyecto nuevo, en dos sentidos. Primero, que otros países ya lo han implementado con bastante éxito, y que segundo, que ante el aumento del delito y de robos violentos, hay que retomar algo que en algún momento se quedó atrás. En la Cámara de Diputados se alcanzó a ver algo sobre esto, pero en esa época no eran muchos los fenómenos de marcaje que se llaman,
como se llaman actualmente, en el cual una persona que retira dinero en sucursales bancarias e instituciones financieras es atacado con violencia a la salida o posteriormente al llegar a su domicilio o en su trayecto a algún lugar donde va a usar el dinero. Y la forma de hacerlo es precisamente teniendo gente dentro del banco que ve que quien deposita grandes cantidades de dinero y igual quien saca, retira grandes cantidades de dinero y esperarlo afuera. De esto hemos tenido en el primer trimestre de este año, cuando se presentó el proyecto, 160 casos. No es un proyecto en todo caso estacionario, ha cambiado mucho de acuerdo con las cifras que tenemos, y la verdad es que este tipo de delito es una cosa que ha provocado alarma pública, sobre todo porque naturalmente, como muchas veces hay cámaras en la salida de los bancos, la gente ve cómo se asalta a las personas. Es una cosa que hay bastante material, hay bastante documentación sobre este tema. Nosotros cuando se lanzó este proyecto hubo mucha discusión, muchos debates, entre los cuales participaron los señores de la Asociación de Bancos. Entiendo que el Ministerio del Interior, también la Subsecretaría de Prevención del Delito ha tenido que ver con este asunto. Esperamos que en la próxima sesión concurran, si es que no están aquí ahora. Pero ese es el sentido del proyecto, senador. Sí, si me permite, para lo que ha preguntado el senador Buenchumilla, este es un proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional, es un proyecto presentado, es una moción, ha sido presentada por el senador Insulza. Y el senador Matías Walker. El senador Matías Walker es el que lo había presentado originalmente lo había presentado al principio como diputado, y después el proyecto no tuvo mayor movimiento en esa Cámara. Es un proyecto que consta de 14 artículos permanentes, 2 disposiciones transitorias. Es un proyecto que ingresó a la Comisión el 1 de junio del año 2022 y, como lo define en su artículo primero, el ámbito de aplicación de este proyecto de ley es regular las medidas mínimas de seguridad aplicables en las cajas de atención al público, instituciones bancarias o financieras, denominadas en adelante indistintamente como cajas, con el objetivo de proteger la vida e integridad física de las personas que concurren a dicho lugar, así como también sus patrimonios. Y para ese efecto, el proyecto contempla en su título primero, medidas preventivas de difusión, medidas de seguridad física aplicables, dentro de las cuales, por ejemplo, están las cámaras, las cuales deben estar situadas en determinados lugares de las instituciones bancarias con el objeto de que cumplan o que cubran ciertos objetivos como son el acceso, las líneas de las cajas, el sector de espera y los lugares estratégicos. Y también se incorpora un nuevo registro que se denomina registro de ingreso nominativo de clientes. Finalmente, este proyecto de ley también contempla medidas relacionadas con los vigilantes privados y finalmente agrego que el proyecto de ley tiene en sus disposiciones transitorias un plazo de vigencia desde su publicación en el Diario Oficial respecto de las cajas que se instalen, reinstalen o reemplacen a partir de la fecha de la publicación de este proyecto de ley, y en el caso de las cajas instaladas, estas deberán implementar las medidas de seguridad previstas en esta norma o ajustar las que posean para efectos de cumplir con estas medidas. Eso, señor presidente, es el contenido del proyecto. Entonces procedemos a escuchar a la Asociación de Bancos. Don Juan Esteban Laval, ¿está presente? Sí, presidente. Buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes. Gracias, presidente. No sé si que se ve la presentación. Se ve, sí, se ve aquí en la pantalla ya. Perfecto. Igualmente se la enviamos hoy día en la mañana al señor secretario para que se la pueda distribuir a los señores senadores. Muy bien, gracias. Bueno, adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias. La presentación primero incluye una breve descripción del proyecto de ley, un marco general respecto a este tipo de delitos, las actividades que ha estado haciendo la Asociación de Bancos en el marco de una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio Público, la Comisión de Mercado Financiero y las policías. Bueno, en primer lugar, como se mencionaba anteriormente, esta es una moción parlamentaria de los senadores Insulza y Walker que ingresó a la Comisión de Seguridad Pública del Senado el día 1 de junio del 2002
Y este proyecto de ley tiene por objeto establecer distintas medidas de seguridad para las cajas de atención de público de los bancos, las entidades financieras de cualquier naturaleza, como también las sociedades de apoyo al giro bancario que poseen cajas de atención al público. A continuación, hacemos una clasificación de las distintas obligaciones que contempla el proyecto de ley. En primer lugar, difundir las medidas de prevención de delitos en las sucursales y en las páginas web, básicamente prefiriendo el uso de documentos comerciales en lugar del uso de efectivo. Por ejemplo, emisión a través de valevistas o transferencias electrónicas de fondos. En segundo lugar, el proyecto contempla la obligación de implementar diversas medidas de seguridad, por ejemplo, establecer barreras de separación entre áreas de caja y de espera de atención del público, separación entre las cajas y bloqueo de la vista lateral en esas áreas, asientos de espera ubicados de espalda a las cajas de manera de impedir la visualización de las personas que están realizando operaciones en las cajas. Un sistema de silenciamiento y ocultamiento de máquinas contadoras de billetes. Los observadores, cuando han estado presentes en alguna sucursal, han escuchado que cuando una persona retira, por ejemplo, cobra un cheque, el cajero pone los billetes en estas cajas para contarlos, para tener seguridad del número de billetes que se están entregando. También un sistema de grabación de imágenes de alta definición, con un sistema de conexión en línea a una central de monitoreo y que además permitan almacenar estas imágenes y que estén disponibles para las investigaciones que llevará ante el Ministerio Público por 120 días. Un canal de transferencia de imágenes a solicitud de Carabineros, de la PDI y también del Ministerio Público que garantice la cadena de custodia. Un tercer bloque de medidas que contiene el proyecto de ley es un registro de ingreso nominativo de clientes, esto a través de terminales para el registro obligatorio de las huellas digitales y captura automática del rostro de quien registra su deuda, también respaldado, así como en el caso de las imágenes que veíamos anteriormente, respaldado por un plazo de 120 días. También medidas de seguridad relativas al ingreso y permanencia de las sucursales, por ejemplo, respecto del ingreso y permanencia de los clientes, el proyecto de ley establece una prohibición de utilizar sombreros o atuendos que oculten el cabello parcial o totalmente, salvo que formen parte de la condición de la persona, la prohibición de utilizar anteojos de sol o oscuros, salvo que existan razones médicas, y la prohibición de usar celulares y otros aparatos electrónicos de comunicación, como por ejemplo un tablet. El proyecto de ley establece, bueno, ahí reproducimos textualmente, dice que las entidades obligadas deben ejercer el derecho de admisión respecto de quienes infrinjan estas condiciones de ingreso y permanencia o cuando existan motivos que justifiquen razonablemente la utilización de dicha facultad. O sea, es decir, el proyecto de ley le entrega un ámbito discrecional de interpretación de la ley frente a una situación determinada, en este caso a un vigilante privado. En el caso de los vigilantes privados, el proyecto de ley exige que exista un mínimo de 2 por sucursal, quienes deben usar cámaras corporales. Esto es una obligación general para todas las sucursales, no se hace distinciones del lugar en que se encuentren, del tamaño tampoco de la sucursal. Y por último, en cuanto a la vigencia, este proyecto de ley tiene una entrada en vigencia inmediata desde la publicación de la ley en el diario oficial y sin perjuicio de ello establece una medida de aplicación gradual respecto de las nuevas sucursales que tiene que aplicarse al momento en que se abre una nueva sucursal, y respecto de las sucursales existentes se establece un plazo de 7 meses para el 40% de las sucursales y de 14 meses para las sucursales restantes, tampoco sin distinguir cuáles son ese 40% o 60% respecto de cuáles se aplican. En cuanto al marco general en el cual se propone este proyecto de ley, bueno, en primer lugar uno tiene que hacer referencia a la norma legal y constitucional que regula en el caso del Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior es el encargado de la seguridad pública, correspondiéndole a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones dar eficacia al derecho de garantizar el orden público
y la seguridad pública interior. En este contexto, y dada la especial preocupación de los delitos de salida de bancos o marcajes que han ocurrido en el último tiempo, la banca ha participado activamente y cooperado con la autoridad representada en el caso de la Secretaría de Prevención del Delito y también con el Ministerio Público, en la implementación de diversas medidas para combatir este tipo de delitos. En este contexto, como les comentaba al inicio de la presentación, a contar de octubre del año pasado, la Subsecretaría de Prevención del Delito convocó a una mesa de trabajo en la que participó la Asociación de Bancos, Banco Estado también participó, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y la Comisión del Mercado Financiero como regulador bancario. Y esta mesa de trabajo ha tenido, como a continuación les voy a detallar, ha tenido importantes avances y sin perjuicio de los avances que ya se han registrado, continúa funcionando hasta el día de hoy. Incluso en este minuto, en el marco de la mesa de los acuerdos de esta mesa de trabajo y el seguimiento de los compromisos que se han asumido, en este minuto el subsecretario de Prevención del Delito se encuentra en la comuna de San Miguel para revisar la implementación de las distintas medidas de seguridad que contiene el protocolo que más adelante les voy a mencionar, en 2 bancos ubicados en esa comuna. El resultado de dichas reuniones, de esta mesa de trabajo, fue la firma de un protocolo para la prevención de delitos que ocurren a la salida de los bancos. Este protocolo tuvo una ratificación formal, fue aprobado por un decreto del mes de febrero del 2022 del mismo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y fue suscrito entre la Asociación de Bancos, la Subsecretaría de Prevención de Delitos y Banco Estado. En abril de este año, la Asociación de Bancos acordó también con la Subsecretaría sostener reuniones periódicas para abordar temas de interés para la industria y que tienen impacto en la seguridad pública y para evaluar la implementación del protocolo. Es decir, yo lo que quiero recalcar con esto es que el protocolo se firmó y no solamente fue un documento que quedó firmado sin seguimiento, sino que, como les comentaba, es un documento que definió diversas comunas, áreas geográficas donde se fueran implementando estas medidas de seguridad atendidas a las sucursales que estuvieran ubicadas en comunas que fueran más vulnerables, y además se ha ido haciendo un seguimiento en la implementación de las distintas medidas contenidas en el protocolo. Estas medidas son muy similares a las que se mencionan en el proyecto de ley, como por ejemplo establece un sistema de registro de personas que acceden a las sucursales a través de un mecanismo en que la persona que ingresa tiene que poner su dedo pulgar para registrar la huella. Hay una modificación también en las estructuras de los asientos de las personas que se encuentran en espera de realizar una determinada transacción. Hay también una redistribución de las cámaras de seguridad al interior de las sucursales. También se han implementado cajas insonorizadoras en las máquinas contadoras de billetes, de manera que cuando se cuentan los billetes no se escuche el ruido y una persona pudiera determinar si se está girando una cantidad significativa de billetes. También se han reforzado la capacitación de las medidas de seguridad y de prevención. Se ha diseñado un plan de difusión que incentiva el uso de medios electrónicos bancarios, de manera que, como les explicaba, las personas privilegien el realizar transferencias electrónicas de fondos o que puedan solicitar la emisión de un vale vista para poder trasladar efectivo de una sucursal a otra, que muchas veces es lo que tienen que hacer las personas, por ejemplo, para realizar determinados pagos. También se está trabajando en un protocolo de entrega de imágenes al Ministerio Público y a la policía, que está en una fase bastante adelantada de redacción y aprobación. Y dentro también del marco de este protocolo se estableció un plan piloto con 18 sucursales en 10 comunas calificadas como críticas por el Ministerio Público. El plan piloto finalizó el día 31 de mayo y fue evaluado positivamente por la mesa de trabajo, esto según consta en un acta del día 2 de junio del año 2022.
La mesa de trabajo, a partir de esta primera evaluación que culminó en el mes de mayo, acordó ampliar las medidas del protocolo a 55 sucursales definidas también como críticas por el Ministerio Público, conforme al reporte temático de salidas de bancos del primer semestre del 2022 de la región metropolitana Occidente. Ahora, si uno compara este proyecto de ley con el protocolo, el protocolo vigente no contiene algunas medidas que sí están contempladas en el proyecto de ley. En primer lugar, el caso de los separadores entre las cajas y las zonas de espera, los denominados biombos, y como tampoco se incorporan restricciones a los clientes. No me estoy refiriendo al tema de si pueden usar o no anteojos de sol o anteojos oscuros, sino que restricciones referidas al uso de dispositivos electrónicos o celulares, básicamente porque en el caso hay muchas acciones que sí tienen que hacer los clientes en los bancos con sucursales y además eso también tiene un efecto respecto del uso que pueden hacer los medios tecnológicos por parte de los mismos funcionarios de los bancos. Estas consideraciones técnicas para no incluir las medidas se deben en base a los siguientes factores. Uno, no existe una evidencia respecto de la efectividad en el uso de los biombos, existiendo aprehensiones también sobre sus implicancias negativas en la seguridad del cliente y los trabajadores. Respecto esto básicamente porque existe también una normativa que exige que exista una visualización respecto al sector de caja o también la visualización desde el exterior hacia el interior de los bancos. También en el caso de la evidencia, nosotros lo que hemos recopilado de información que nos ha llegado, por ejemplo, de parte de la Federación Latinoamericana de Bancos en algunos países en que se han utilizado estas medidas. Uno de ellos en Argentina, efectivamente se ha utilizado, pero no existe ninguna evidencia respecto de que estas medidas hayan sido efectivas. También, bueno, hay un comentario respecto de la factibilidad de poder hacer efectivas las medidas. Esto respecto, porque genera también un riesgo de seguridad para el vigilante y lo distrae de sus funciones principales. Sin embargo, más allá del análisis puntual de las ventajas y desventajas de las medidas, los puntos centrales para la asociación se agotan a lo siguiente. Primero, la naturaleza de los delitos es dinámica y por ende sus mitigantes también lo son. Por lo tanto, el hecho de incorporar medidas específicas en una ley puede provocar un cierto grado de rigidez y lo más probable es que esas medidas, dado la mutación que se producen de este tipo de delitos y las técnicas que se utilizan para cometerlo, lo más probable es que ese tipo de medidas que son establecidas en una ley queden en el corto plazo queden obsoletas y la modificación va a requerir de la aprobación de una nueva ley que modifique la vigente, cuando en realidad en el caso del protocolo que actualmente está firmado y que está respaldado por un decreto del mismo Ministerio del Interior, es fácilmente modificable a través de un mero acto administrativo por parte de la autoridad. Estas medidas también requieren ser analizadas técnicamente, incluyendo un pilotaje como es el que les comentaba que se ha ido realizando, una primera etapa que culminó en mayo, una segunda etapa que amplió el número de sucursales a un mayor número de comunas vulnerables y siendo la definición de las comunas donde se aplica este plan piloto determinado por el Ministerio Público. También es importante poder compartir las experiencias entre los distintos actores, los antecedentes y la información para ir adecuando las medidas que se contienen en el protocolo. Y vuelvo aquí al punto respecto de la rigidez que se produce al establecer este tipo de medidas en un proyecto de ley. Como puntos finales, para ir terminando con la presentación, los delitos a la salida de bancos o marcajes son un tema de especial preocupación y por ello la banca, como les comentaba, ha participado activamente y ha cooperado con la autoridad en la implementación de distintas medidas para prevenir este delito. Los mecanismos de seguridad para prevenir y combatir los delitos como el marcaje
son esencialmente dinámicos y el perfeccionamiento de las medidas para cometerlos provocan su rápida obsolescencia. Las medidas de seguridad que contiene el protocolo han sido definidas por criterios técnicos en conjunto con las mismas autoridades que tienen una mayor incidencia en la persecución de este delito y en la prevención de este tipo de delitos, como es el caso de la mesa técnica liderada por la Secretaría de Prevención del Delito y que cuenta con la participación del Ministerio Público. En este sentido, nosotros consideramos que el proyecto de ley debiese enfocarse en reforzar las facultades del Ministerio del Interior para prevenir este tipo de delitos, estableciendo lineamientos generales que establezcan objetivos, así como también llevar adelante la coordinación e implementación de las medidas necesarias. Finalmente, este tipo de iniciativas, a nuestro entender, debe necesariamente contemplar la participación expresa del regulador bancario, tanto por su rol en el funcionamiento de las sucursales, los bancos el abrir una sucursal, cómo funcionan las sucursales en materia de una norma que está dentro de la recopilación actualizada de normas de la Comisión para el Mercado Financiero. O sea, por eso me refiero a que es tan importante la participación de la CMF, así como también evaluar y proponer mecanismos para reducir el uso del efectivo. Por ejemplo, establecer límites a las compras en efectivo, la gestión de retiro de efectivo, y también establecer algunos mecanismos que permitan otorgar facilidades a migrantes para acceder a cuentas transaccionales. Yo creo que en este último punto es muy relevante, señor presidente, por la cantidad de migrantes que existen en el país, que obviamente no están bancarizados, que manejan una gran cantidad de efectivo, y probablemente con la Comisión de Mercado Financiero se podría evaluar algunos mecanismos que permita que estas personas puedan acceder a determinadas cuentas, una cuenta vista, por ejemplo, para que en lugar de andar con el efectivo en sus manos, el efectivo pueda ser depositado en estas cuentas y puedan acceder a un conjunto de funciones transaccionales que permite la banca y que las tiene disponible la banca y que permite que en lugar de utilizar efectivo, estas transacciones se pueden realizar, por ejemplo, a través de transacciones electrónicas de fondos o poder acceder a la emisión de bolevistas que permitan el traslado, entre comillas, del efectivo de una sucursal a otra o efectuar pago a través de dicho instrumento. Esa es nuestra presentación, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, don Juan Esteban Laval. Ahora voy a dar la palabra, si entiendo que está aquí el fiscal, el señor Sergio Soto. ¿Está con nosotros, sí? Tiene la palabra. Le ofrezco la palabra al señor Soto. Tiene que activar su micrófono. Ahí está. Ahora sí. Así es. Ahora sí me dejó, señor presidente. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación. También mi saludo a los integrantes de la comisión y, por cierto, a los demás invitados muy calurosamente, a don Claudio Ramírez, que es nuestro coordinador de la Unidad Nacional, que en definitiva es la Unidad de Análisis Criminal y Foco Investigativo. De igual forma, como lo hizo Juan, me gustaría exponer muy brevemente una presentación para entender un poco de manera más didáctica la problemática propiamente de las denominadas salidas de banco y cómo en definitiva nosotros creemos que puede ser una buena idea la posibilidad de esta modificación, este proyecto de ley que tiene por objeto su implementación. Como ya lo señaló don Juan, los diversos acuerdos que se han acordado entre la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Asociación de Bancos y el Banco Estado tienen como resorte técnico objetivo, a su vez, la documentación o los reportes que ha realizado la Fiscalía de Occidente con ocasión del delito de salidas de banco. En ese sentido, nosotros desde que nos creamos como unidad de análisis, desde el año 2017, que en definitiva detectamos esta problemática como una de la mayor relevancia que afecta a nuestra ciudadanía.
Y en esa línea siempre hemos estado permanentemente analizando los diversos ribetes de este delito. En ese contexto, señor presidente y demás integrantes de la comisión, el último reporte sobre la forma o la evolución que ha tenido el delito de salida de banco, en definitiva, es el que está contenido en el reporte de septiembre del año presente, 2022, que en definitiva pretende analizar primero el comportamiento de estos delitos durante este año y, por cierto, de una u otra manera evaluar las iniciativas voluntarias a las que se sometieron la Asociación de Bancos, el Banco Estado, conjuntamente con el acuerdo que suscribieron con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más corto y a apuntar a los elementos de fondo. Primero, es necesario saber que el delito o el fenómeno de la salida de banco no está tipificado legalmente, no existe en nuestra normativa el delito propiamente salida de banco, sino que en definitiva es una problemática, un fenómeno que puede tener diversas alternativas, pero que sí tiene elementos comunes. El primer elemento común es que es posible dividir dos formas dos territorios o dos lugares donde ocurren estos hechos. El primero es en el interior de las sucursales bancarias y una segunda etapa que es la ocurrida en la vía pública, donde en definitiva se procede a consumar la ejecución del delito. ¿Por qué es importante esto, señores integrantes de la comisión? Porque ya está resuelto jurisprudencialmente que este delito tiene como principio de ejecución las sucursales donde se produce el marcaje. Y posteriormente, la etapa de consumación ocurre en la vía pública. Al respecto, la razón de ello es porque este fenómeno supone que un grupo de sujetos son los que ingresan al interior de un banco, al interior de una sucursal bancaria, simula ser un cliente y en el interior del banco, ya sea con la vista o ya sea escuchando, puede detectar a las personas que retiran importantes sumas de dinero. Esta información, posteriormente, el día de hoy, se transmite al segundo grupo que está en la afuera, en la vía pública, a través de un teléfono celular, normalmente a través de videos de esta víctima o a través de fotografías, indicándole qué víctima resulta de una otra manera interesante asaltar por la cantidad de dinero que ella ha sacado en momentos previos del banco. Posteriormente, ya en la vía pública, este grupo que está en la afuera y detectada a la víctima procede a seguirla, intimidarla y le retira el dinero. Por eso es súper importante establecer que son dos lugares en los cuales ocurren de manera distinta varias etapas del delito, pero que en definitiva están muy, muy relacionadas. De acuerdo al análisis que nosotros hemos realizado desde 2018 a la fecha, los factores que facilitan la comisión de estos delitos son los siguientes. Primero, acceso sin control o registros sucursales. Segundo, que es la comunicación libre desde y hacia el interior de sucursales. Me refiero a las grabaciones, mensaje de texto, etc. Posteriormente, el escaso personal de vigilancia privada que existe en el interior de las sucursales. Y por último, pero la más importante y la madre de todas las factores que propician la comisión de estos hechos es la ausencia de privacidad de los clientes en sus operaciones de retiro de dinero. De esta manera, bajo la prevención del punto de vista del análisis criminal, podemos atrevernos a decir seriamente que si no existiesen víctimas que fueran marcadas, los sujetos que ingresan a un banco con el objeto de marcarla no podrían realizarlo, por lo mismo tampoco podrían comunicárselo a sus coautores que están en la afuera y por lo mismo malamente podrían asaltar. Es por eso que en todas las medidas que de manera absolutamente correcta don Juan hizo presente que forman parte de este proyecto, precisamente apuntan a cumplir un rol de prevención atacando los factores que propician la comisión de estos hechos. Ahora bien, ¿cuál ha sido el desarrollo o cómo ha sido el proceso propiamente de la salida de banco durante el año 2022? Tal cual como lo señalaron anteriormente, el primer reporte fue considerado en los primeros trimestres del año 2022
que en definitiva registraba en enero 48 salidas de banco, en febrero 58 y en marzo 54. Esto es en toda la región metropolitana. El problema es que, no obstante que se han adoptado medidas como las señaladas por don Juan, podemos ver que este delito ha experimentado un alza en los distintos otros periodos trimestrales del año 2022. Y así, por ejemplo, si contamos las salidas de banco desde enero a septiembre, tenemos que han ocurrido 502 salidas de banco. Y acá hago presente un tema, señor presidente, que el año pasado solamente tuvieron lugar durante todo el año 407 salidas de banco. Este año, a septiembre, ya llevamos 502. Respecto de la forma en la cual se ejecuta materialmente la sustracción, podemos distinguir en salidas de banco violenta y no violenta. La distinción principalmente apunta a si la víctima ha sido afectada con violencia o intimidación al momento de sustraer su dinero. Y acá los datos son absolutamente alarmantes. El 85% de los casos, las víctimas han sido lesionadas y tenemos casos icónicos, como ya muertes, como fue el caso de la señora Ruth del Pilar Bocanegra Mendianosa. Este gráfico da cuenta de cómo ha ido evolucionando la agresividad respecto a los sujetos en el momento de la comisión de estos hechos. En el año 2018 solamente el 72% de los casos eran violentos, el 2019 84, el 2020 84, y ya establecimos como la media del 85, cuestión que se repite durante el presente año. Pues bien, respecto ahora del proyecto que se conversó, que está suscrito por la Subsecretaría y la Asociación de Bancos, nosotros partimos de la base que es necesario describir o diferenciar de manera clara dos temas súper importantes. El lugar donde se produce la sustracción del dinero, me refiero a la intimidación, el hurto, robo por sorpresa, del lugar donde se produce el marcaje. En este caso, en este gráfico, podemos ver que las comunas donde mayor forma se produce la sustracción del delito, se produce la intimidación, están en este ranking. Santiago, Ñuñoa, Conchalí, San Miguel. Por su parte, las comunas donde se realiza el mayor marcaje en las sucursales existentes en este lugar siguen siendo parecidamente las mismas, Santiago, Renca, Cerrillo. Posteriormente, hicimos un ranking del año 2022 de las sucursales que han sido, que en el interior de sus sucursales han sido mayormente marcadas las víctimas. Lidera el Banco Santander, continúa el Estado y el Banco Chile. Posteriormente, el análisis trimestral de esta relación, pero pasémonos a los datos que en definitiva quiero apuntar con mayor detalle relacionados a los análisis comparativos de este fenómeno durante 2018 a la fecha. Un momento, voy a prolongar por 5 minutos la sesión, por favor, si puede terminar en esos 5 minutos, se le agradeceríamos mucho. Perfecto, gracias. Con esto estoy terminando, señor presidente. Gracias. Como ya lo adelanté, el 2022, durante los primeros 9 meses ya tenemos 502 salidas de banco. Durante el 2021, ya durante todo el año, tuvieron lugar 407. El gráfico siguiente nos habla que la tendencia es en alza, por lo mismo podemos proyectar que va a estar cerca de las 700 salidas de banco durante el año 2022 y por lo mismo sería uno de los años más complicados en relación a este tipo de delitos. Este es el proyecto que habló don Juan con manera mucho más clara y acá simplemente terminar con este punto. Respecto de las sucursales que fueron objeto de este proyecto, corresponden a las que estoy señalando en este gráfico. Con estas empezaron. Estas son las sucursales que en definitiva se adoptaron las medidas de seguridad o las medidas de prevención que señaló don Juan, que por cierto no son las que la Fiscalía y el Ministerio Público había propuesto. De hecho, no son las de mayor incidencia en este tipo de delitos. Y al respecto, podemos ver que no obstante son sucursales de mediana intensidad, hay algunas que, no obstante estas medidas, siguen teniendo aumento de casos.
y es como se señala el gráfico en comparación de febrero a septiembre del 2021, febrero a septiembre del año 2021. En definitiva, señor presidente, señores senadores, lo que nosotros apuntamos es que el proyecto efectivamente tiene por objeto de manera absolutamente correcta atacar los factores que facilitan la comisión de estos delitos y por lo mismo creemos que haciendo un análisis sumamente técnico y del punto de vista analítico, si nosotros incluso llegásemos a consagrar solamente la existencia de barreras visuales que aseguren a los clientes absoluta privacidad en estas operaciones, el fenómeno que conocemos el día de hoy desaparecería, ya que los marcadores no sabrían a quién marcar y las personas que están afuera no sabrían a quién asaltar. Respecto de los aspectos de evidencia empírica, la información que tenemos nosotros desde Argentina es precisamente lo contrario. Estas medidas de biombos visuales, tal cual como está contenido en este proyecto de ley, tuvieron un resultado positivo respecto de la disminución de estos delitos. Es todo cuanto puedo señalar, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a tener que terminar aquí hoy día, pero por ciertamente quedan los dos invitados para la próxima sesión. Vamos a hacer llegar la citación para hacer los comentarios que quiera hacer la Asociación de Bancos, además de escuchar la opinión de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Así que agradeciéndoles y habiendo cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta y quedan invitados para su continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. No le dije nada.